Hola hermanos y amigos, es un gozo, una alegría y un gran privilegio que el Señor nos permita estar juntos nuevamente a través de nuestra transmisión virtual. Él nos da la alegría y el gozo de saber que a pesar de cualquier circunstancia, estamos unidos en Él. Vamos a empezar esta reunión leyendo la Santa Palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 15 en adelante. 2 de Pedro 2, del 15 en adelante. Leemos. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Dios grande y todopoderoso, alabado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, y te agradecemos, Señor, nuevamente por la oportunidad, Señor, de poder estar unidos en ti, buscando, Señor, tu rostro, sabiendo, Padre, que todo es posible porque así tú lo has querido, Señor, tú lo has permitido en tu santa voluntad. Tu iglesia, Señor, te ora y te ruega, Padre Santo, que seas mirando en nuestros corazones, apartando todo aquello, Señor, que te desagrade, y ayudándonos, Señor, a continuar creciendo en la piedad y en tu santa gracia, Padre Santo. Te queremos pedir que seas tú dirigiendo todo lo que vamos a hacer hoy, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por todas las cosas. Amén. Vamos a cantar ahora, hermanos. Continuamos adorando a nuestro Señor a través de las canciones. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad.
evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, y es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Amén a nuestro Señor. Al que el Hijo hace libre, y es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, y es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Hay libertad. Libertad. La gloria sea para el Señor. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu
gloriosa gracia derramaste en mí. Tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Le cantamos a Él, sí. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Gloria a Él. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. La gloria sea para nuestro Señor. Gracias, Cristo. Cuando recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios, mis triunfos yo despreciaré y mi orgullo rechazaré. Mira sus manos, su frente y sus pies. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir por darnos vida, Él vino a sufrir. Oh gloriosa cruz,
bendecir tu nombre, oh Rey. Pagarte, Señor, la vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso amor. Mas hoy te entrego todo lo que soy. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Amén, Señor. Amén. Oramos al Señor. Oh gloriosa cruz, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. No merecíamos, Padre, que tú entregaras a tu precioso Hijo a morir por nosotros. Mas, sin embargo, eso es lo que atestigua la historia, Señor. Eso fue lo que pasó. Él murió en la cruz del Calvario, cargando por nuestras culpas, nuestro pecado, Señor, nuestra iniquidad, y por su llaga fuimos sanados. Oh gloriosa cruz, oh glorioso Jesús. Te estamos agradecidos, Señor, por eso. Y precisamente es tu evangelio, es tu gloriosa cruz la que nos reúne acá, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te rogamos, Señor, que seas tú dirigiendo nuestros corazones con esta misma reverencia, con esta misma actitud de alabanza, de adoración, Señor. Que sea de esa forma en la cual tú nos permitas recibir la exposición de tu palabra. Y te rogamos, Señor, te rogamos por nuestro pastor. Sé tú dirigiéndole, Señor. Sé tú dirigiendo todo lo que él va a exponer. Que seas tú hablando a través de él, a través de tu palabra expuesta, Señor. Ayúdanos, Señor, porque todos necesitamos tanto de ti. Todo lo hemos recibido por gracia, Padre. Y es por eso que te agradecemos. Te agradecemos. No merecíamos nada y tú nos has dado tanto, Señor. Te alabamos, te exaltamos, glorificamos el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, y único en el cual verdaderamente hay salvación, único Dios verdadero. Amén, amén. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, allí en sus hogares. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar en la epístola que ya hemos comenzado hace varias semanas
y estamos en el capítulo 2 a partir del versículo 15. Mientras ustedes están buscando en sus Biblias, yo mencioné este libro en varias oportunidades de Costi Hinn, quien es sobrino del famoso predicador del falso evangelio de la prosperidad, Benny Hinn. Él era parte de ese ministerio y bueno, el Señor lo rescató. Él es un predicador fiel a la palabra y escribió este libro con un muy buen espíritu, muy equilibrado, llamándole a las cosas por su nombre, pero es un libro recomendable. Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. Cómo la verdad desmorona una vida construida sobre mentiras. Excelente libro, lo recomiendo si lo pueden comprar, ya sea digitalmente o físicamente. Bien, algunas personas aquí que recomiendan el libro, entre ellos Mark Dever, John MacArthur, Steve Lobson, entre otros. Así que excelente libro. Costi Hinn, Dios, la avaricia, el evangelio de la prosperidad. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Esta es la palabra de Dios. Dice, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Los falsos maestros son saboteadores de la iglesia, sin dudas. Interesante la etimología del concepto de sabotaje. Sabotaje viene de una palabra francesa, zapato. En la antigüedad los trabajadores, a disgusto y quejándose contra sus empleadores, lo que hacían era detener la producción de la fábrica, tirando o arrojando un zapato en las líneas de producción. Interesante que todo se detenía y de allí salió el concepto de sabotear, que significa literalmente arrojar un zapato. Satanás todo el tiempo sabotea la obra de Dios por medio de sus zapatos, los falsos maestros. Podemos decir literalmente que los falsos maestros son esos zapatos. Ellos se concentran, si ustedes observan sus Biblias, en dos tipos de personas. En primer lugar, versículo 18, los nuevos creyentes son tan vulnerables. Dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Primer blanco de los falsos maestros, los nuevos creyentes, los que no tienen herramientas para defenderse. Eso habla de su cobardía teológica. También observen versículo 14, un segundo blanco que quizás es más amplio, las almas inestables. Versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables. Así que, como no pueden seducir con mucho éxito, por lo menos, lo intentan, no obstante, pero no tienen mucho éxito con los creyentes maduros, entonces ellos van por las almas inestables. Ellos no pueden, en un sentido, engañar a las personas que han desarrollado discernimiento espiritual. Como dice Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. Los creyentes no debemos ser personas crédulas.
debemos ser creyentes en la palabra de Dios, pero no crédulos. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que una cualidad del cristianismo es que tiene la capacidad y el discernimiento, o debería tener la capacidad de determinar quiénes son los falsos maestros. Hay una frase en nuestro texto de hoy que resume en un sentido el contenido de toda esta porción y se encuentra en el versículo 15. Dice, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Subraye, por favor, el camino de Balaam. Judas también usa este cuadro. Estos falsos maestros son como Balaam. Y este nombre Balaam nos conduce al Antiguo Testamento, nos lleva a Moisés, nos lleva al Pentateuco. La historia de Balaam, podríamos decir el saboteador. Leemos su historia a partir de Números, capítulo 22 en adelante. No lo vamos a hacer ahora, pero quizás yo pueda dejarles esa tarea. Balaam, Números, capítulo 22 en adelante. Balaam es un falso profeta. Es una especie de falso profeta, brujo, porque él es contratado para maldecir al pueblo de Dios. Israel está conduciéndose a la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a su pueblo, y sus enemigos advierten un peligro en ese avance y quieren detener el paso del pueblo de Dios, quieren detener su marcha hacia la tierra que Dios les había dado. Y en esta situación de querer detener la obra de Dios, podríamos decir, entra este personaje siniestro que es Balaam. Balaam entra en el escenario para boicotear el avance del pueblo de Dios. Y estos falsos maestros que menciona aquí Pedro son aquellos que están actuando como Balaam. Y me llama la atención que Balaam parece ser un profeta y te puede confundir. Cuando lees la historia, ahí en Números, te puede confundir porque en apariencia es un hombre temeroso de Dios. Cuando lo contratan para maldecir a Israel, ya el lenguaje es obsceno. Observen su respuesta, Números 22:8, y voy a leerles. Y él, Balaam, les dijo, posad la noche aquí, y yo os traeré palabra según lo que el Señor me diga. Cuando lo quieren contratar para hacer algo totalmente malvado, es decir, maldecir al mismo pueblo de Dios, él dice, ya les traeré la respuesta, según lo que el Señor me diga. Interesante. Estos hombres, y ahora hacemos el puente de Balaam a los hombres que menciona Pedro, estos hombres ostentan en un sentido este lenguaje que confunde, sin dudas. Ostentan conocer a Dios de forma íntima. Cuando este hombre dice, les voy a traer una respuesta según lo que Dios me diga, realmente es muy confuso. Porque ellos tienen una relación con Dios que los demás creyentes comunes y corrientes, normales, como usted, como yo, no tenemos. En una ocasión el predicador del falso evangelio de la prosperidad, quizás uno de los actuales íconos del falso evangelio, dijo que Dios le había dicho que compre una propiedad. Estoy hablando de Cash Luna, ¿no? Creo que es Centroamérica. Dios le dijo, así como Balaam, directamente que compre una propiedad. Dios inclusive, menciona a él, le dio detalles de la transacción y luego llevó esta revelación directa de Dios a él, a la iglesia. Ya estaba todo acordado. El problema surgió cuando el vendedor de esa propiedad canceló la venta.
¿Cómo un falso maestro explica lo que realmente pasó? Dios le dijo algo y luego esto no se cumplió. ¿Saben cómo lo explicó? Simplemente palabras más, palabras menos. Dios me engañó. Recuerden que este tipo de lenguaje, y en el relato la gente como se emociona, ¿no? Porque él se victimiza. Dios me engañó. Yo le creí y Dios me engañó. En realidad nosotros sabemos que Dios nunca le habló, pero bueno. Y recuerden que esto está conectado a algo que ya mencionamos, que ellos son blasfemos. Básicamente este tal Balaam amaba el dinero, dice el versículo 15, quien amó el pago de la iniquidad. Una de las características de los creyentes es que amamos al Señor. Y estos hombres se caracterizan por amar a quien el Nuevo Testamento menciona como una gran competencia, quizás la máxima competencia en los corazones, en el amor a Dios, que es el amor al dinero. Dice, quien amó el pago de la iniquidad. Balaam es un prototipo de todos los falsos maestros. Dice el versículo 15, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Versículo 16, interesante porque dice que este hombre fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. La locura del profeta. Observen cómo caracteriza la vida de estos hombres, como locos. Y vemos aquí la ironía santa de Dios en el versículo 16, que nos remite a la historia en Números. Este hombre es reprendido por Dios, hablándole de forma irracional a un hombre irracional. Es decir, Dios de alguna forma trata con Balaam de una forma irracional porque él es irracional. Los falsos maestros son irracionales. Podríamos decir, versículo 16, una burra hablando con un burro espiritualmente, hablando. En términos de teología, un burro. En términos de discernimiento espiritual, un burro. Así que una burra tratando con un burro. Y recuerden cómo le llama a los falsos maestros en el versículo 12, Pedro. Dice animales irracionales. Y hay una conexión, sin dudas. Una bestia de carga, una mula, una burra, tratando con Balaam. Es decir, su burra, imaginen este cuadro, por favor. Una burra hablando con voz humana. Eso sucede en los dibujitos animados, pero normalmente eso no sucede en la vida real. Y lo más increíble es que el profeta entró en ese diálogo con la burra. Y ahí vemos su mente enferma, embotada por su amor al dinero. Curioso, ¿no? Que el profeta dialoga con su burra. Yo pensaba, si me hablara a mí una burra, no sé qué haría, pero sería muy humillante. ¿Se imaginan? La burra me mira y me dice, hey, compañero, amigo, colega, sería terrible. Yo no sé si hay alguna forma de comunicación entre los animales, pero una burra hablando con Balaam en un sentido es una reprensión y es lo que menciona el versículo 16. En la Biblia hay solo 2 casos de animales hablando en voz humana. El primero ya lo conocen bien, allí en el inicio de la revelación, en el inicio de la vida humana, en el jardín del Edén, una serpiente, la serpiente antigua, Satanás, en voz o por medio de la serpiente, la voz del diablo.
Y este es el último caso en la escritura, una burra hablando con Balaam. Así que tenemos aquí un cuadro de los falsos maestros. Aman el dinero, ese amor por el dinero los hace irracionales. Y se conducen por un camino, que es el camino de Balaam aquí, pero es un camino realmente que embota sus mentes y les hace hacer cosas que realmente son irracionales. Y dicen cosas irracionales. Otro punto interesante es que ellos conocen la Biblia. Porque cuando uno lee la historia de Balaam, su plan, la maquinación que él desarrolla para lograr detener a Israel, su plan, curiosamente estaba basado en cierto conocimiento del pacto con Moisés. Sabía que si Israel pecaba, de alguna forma Dios se iba a oponer a su pueblo. Dios disciplinaría a su propio pueblo en base al pacto. Y este hombre Balaam de alguna forma tenía conocimiento del pacto. Entonces los moabitas, por consejo de este hombre Balaam, hicieron justamente caer en inmoralidad al pueblo de Dios. Y si hay algo que detiene la obra de Dios es el pecado. Y somos responsables nosotros. Algo así vimos que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo en el primer siglo. No sé cuántos recuerdan en Apocalipsis 2:14 cuando el Señor mismo dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Ya no es un camino, es una doctrina que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Se dan cuenta? Este falso maestro, con cierto conocimiento del pacto de Moisés, para detener el avance de la obra de Dios, aconseja a los moabitas a infiltrarse y hacer caer en inmoralidad al pueblo de Dios. Es lo que estaba pasando en esta iglesia de Pérgamo. ¿Saben? El ministerio de los falsos maestros se resume en 3 palabras: idolatría, avaricia e inmoralidad. Ahora, ¿qué se valora? ¿Qué se valora para tener ciertos estándares para medir la gravedad de la falsa doctrina? Porque la falsa doctrina tiene diferentes niveles y hay una línea sutil que cuando se cruza ya entra en una herejía y ya estaríamos hablando en un terreno ya de apostasía y de falsos maestros. Hay ciertos niveles de error que de alguna forma tienen repercusiones. Todo error tiene efectos colaterales y Dios se opone al error, pero hay una línea que ya como que el vaso se rebalsa. Y en un sentido es bueno apreciar toda la dimensión, la gama de errores y los síntomas de aquellos que están conduciéndose hacia la apostasía. Entonces, ¿qué se valora en estas congregaciones conducidas por estos hombres que son falsos maestros? Bueno, en primer lugar, la experiencia se valora sobre la verdad. La experiencia es más importante que la misma palabra de Dios. Otro punto, las revelaciones espontáneas. Gente expresándose espontáneamente de algo que recibió de Dios tiene más relevancia que la misma revelación escrita de Dios. Otro asunto más, el carisma se sobrevalora al punto sobre el carácter. El carisma es más importante que el carácter. La música sobre la predicación de la palabra de Dios. El éxito sobre la fidelidad.
las ofrendas de dinero antes que la ofrenda a Dios de las propias vidas de las personas, la salud física sobre la salud espiritual. Estas son solo algunas de las cosas que se valoran de forma equivocada. Y sobre todo, y voy a entrar en un punto más sutil, sobre todo, Dios el Padre sobre Dios el Hijo. Escúcheme bien lo que voy a intentar comunicar. Dios el Padre sobre Dios el Hijo. Alguien puede estar pensando, eso no se ve tan mal o tan grave, porque en realidad la Biblia dice que Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar aquí? Quiero demostrar la seriedad de esta herejía en conceptos del Evangelio. Recuerden que una de las funciones principales en este mundo, una de las misiones o la misión de la iglesia, es por medio del Evangelio reflejar la gloria de Dios. Entonces, en parámetros del Evangelio, sobredimensionar la persona de Dios el Padre, dejando al Hijo a un costado, es grave, y lo voy a mencionar de la siguiente forma. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? Si quitamos al Hijo, no hay forma de llegar al Padre. Dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Se dan cuenta? Un solo mediador, un solo camino al Padre. Si quitamos ese mediador, no hay forma de reconciliación. No es un punto menor, hermanos y amigos, no es un punto menor. Ellos omiten el camino a Dios. Borran ese camino a Dios, lo eliminan o lo minimizan. Ellos no exaltan a la persona de Cristo, ni su vida, ni su muerte en la cruz, los fundamentos de nuestro mensaje. Es el fundamento de todo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo haber escuchado con mucha atención, créanme, una entrevista radial hace muchos años en una famosa radio argentina, quizás una de las más escuchadas. Era una entrevista a un famoso cantautor cristiano, quizás el más famoso de todos. El asombro del entrevistador era que él no entendía, por lo menos lo expresaba con asombro, que este hombre, siendo evangélico y cantando canciones religiosas, reunió más gente que los Rolling Stones. Y ese era el fundamento de su entrevista. Tratar de entender este fenómeno. Lo curioso y triste fue las oportunidades que en la entrevista tuvo este supuesto creyente de presentar el Evangelio. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Y las pocas ocasiones que habló de su fe, lo hizo de forma tan ambigua y mencionando curiosamente solo a Dios, Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Ese es el lenguaje ambiguo de las sectas y de los falsos maestros. Dios nuestro Señor. Nunca mencionó el mediador, nunca mencionó la puerta, nunca mencionó cómo uno llega al Padre. Nunca mencionó a Cristo ni absolutamente nada de los fundamentos del Evangelio. Los falsos maestros son como los líderes del tiempo de Cristo. Desecharon a Cristo. Desecharon a Cristo. Como Pedro mismo predicó en Hechos capítulo 4. Enérgicamente dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. ¿Se dan cuenta la locura que han hecho? Han desechado la principal
piedra. ¿Cómo continuamos ahora? Dice, vosotros los constructores han desechado la piedra principal. Y luego añade algo interesante. Dice Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. ¿Se dan cuenta? Han desechado la piedra principal. Y luego dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Desecharon a Cristo, desecharon la salvación. No hay ninguna forma de reconciliación. Desecharon la principal piedra, no hay forma de continuar. Todos los apóstatas hablan de Dios y esto confunde a los indoctos, a las almas inestables, a los nuevos creyentes. Pero ellos hablan de Dios sin explicar claramente cómo conocer a Dios, cómo reconciliarse con Dios. Alguien hace unos días me dijo que cuando pasaba por la puerta de nuestra iglesia, le llamaba la atención el texto bíblico del cartel. Y a propósito, ese texto lo elegimos porque de alguna forma resume el Evangelio. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ese es el Evangelio. ¿Cómo me reconcilio con Dios siendo que yo soy un pecador perdido? He ofendido a Dios. Necesito el perdón de Dios y necesito la justicia de Dios para relacionarme con este Dios justo, siendo yo un injusto. ¿Cómo? Cristo es el mediador. Cristo es la piedra angular. Dice Erwin Luxer sobre este concepto, ¿no? Con mucha sabiduría pastoral, él dice, si una persona no predica a Jesucristo y a este crucificado, 1 Corintios 2:2, si la cruz no es el centro de su ministerio y si hace promesas a sus seguidores que Dios no ha hecho en realidad, yo no seguiría a esa persona, aunque fuera capaz de resucitar a los muertos. Dice Erwin Luxer, al fin de cuentas, sabemos que un predicador proviene de Dios no porque pueda predecir el futuro, ni porque pueda hacer milagros, sino porque predica a Jesucristo y a este crucificado. Cualquier desviación de esto es otro evangelio. Fin de la cita. Mencioné que ellos se enfocan en los nuevos creyentes y en las almas inconstantes. Prometen algo, es muy interesante este punto, que ellos no tienen. Son estafadores en un sentido. Observen versículo 19. Dice, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Son actores, son vendedores. En la Argentina diríamos, venden humo. Dice, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Es un lenguaje de las guerras. Cuando los pueblos iban a las guerras, el que perdía se convertía en subyugado del pueblo vencedor. Y en cuanto al pecado, ese es el cuadro. Si yo no puedo vencer el pecado, yo soy un esclavo del pecado. Y estos predicadores son esclavos de sus propios pecados. Dice allí, son fuentes sin agua. Fuentes sin agua. ¿Qué quiere decir? Que predican saciar la sed, pero tan solo uno observa que no tienen agua. No pueden satisfacer la sed de nadie. Luego dice que son bruma o nubes impulsadas por una tormenta. Y la idea es que prometen lluvia, prometen agua, pero no cumplen. Son como falsos pronósticos de lluvia.
Es típico esto del Evangelio de la prosperidad, señales y poder. Falsas promesas, falsas promesas. Alguien dijo que son como hombres de 140 kilos que venden libros de dietas. El verdadero Evangelio promete algo infinitamente más valioso. Estos hombres tienen conocimiento de la Biblia. Ellos tuvieron un acercamiento al Evangelio, sin dudas, pero ellos abandonaron el Evangelio. Observen el versículo 15, por favor. Dice el versículo 15, abandonando el camino recto. El camino de Balaam es abandonar el camino recto. Se oponen, es una bifurcación en el camino. O es el camino de Balaam o es el camino recto. Es el camino enfocado, marcado por la palabra de Dios. Luego en los versículos 20 al 22 añade más información sobre el abandono de la verdad, el abandono de este camino. Dice, estos versos hablan de los falsos maestros, no hablan de las almas seducidas, sino de ellos mismos. Ese es el lenguaje que usa. Dice el versículo 20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Saben? Pedro está usando una expresión de Jesús en el versículo 20. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Les invito por favor a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 12, porque tiene sentido ver cómo Pedro está aplicando las palabras de Jesús. Mateo 12, 39, vemos a Jesús allí respondiendo. Dice, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Observen. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí, hablando Jesús de él mismo. Luego añade, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí, Jesús. Pero luego añade, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Esa es la expresión que usa Pedro. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa.
Hermanos y amigos, Jesús está hablando a esa generación que participó del ministerio de Jesús presencialmente, observaron su sabiduría, observaron sus milagros, su persona maravillosa. Pero ¿qué hicieron? No quisieron arrepentirse a su predicación, autoridad y sabiduría. No se rindieron ante Cristo. Ahora, que luego de esta necia incredulidad y rechazo de Cristo, lo que está diciendo Jesús, ante la actitud de incredulidad y rechazo de la persona de Cristo, solo resultará finalmente que será el peor estado luego. El estado final resultará peor que el actual, que el primero. ¿Saben? Eso es lo que resulta justamente de los falsos maestros. ¿Saben? Hay dos posturas en cuanto a estos 3 versículos, 20, 21 y 22. Por lo menos las dos posturas más importantes sobre este pasaje, y tiene que ver con la teología o la doctrina de la salvación que cada grupo mantiene o sostiene. En primer lugar, los arminianos ven este pasaje y dicen, ellos son verdaderos creyentes que perdieron la salvación. Y estoy hablando de arminianos totales, ¿no? De 5 puntos. Ellos creen que la gracia es limitada, que se puede caer de la gracia, que pueden perder ese amor por Cristo y perder obviamente la salvación. Y es lo que aparentemente dice el pasaje. Si uno sostiene que la salvación se podría perder, si uno cree que nuestro pecado es más fuerte que la misma gracia de Dios como para destruir todo el amor de Dios en Cristo. Si uno cree eso, si uno cree que nuestro pecado es tan fuerte como para arrebatarnos de la mano del Padre, donde Cristo prometió que todos los que creían en Él estarían a salvos, es una postura. Pero la segunda postura es la interpretación que entiende que la salvación es por gracia, que la salvación es un don de Dios, que no hay nada en el creyente, no hay mérito alguno, no hay ningún aporte de obras, ni de justicia, ni de nada. Efesios 2, 8 al 10, nuestro único aporte es la necesidad de salvación, es nuestro pecado. Así que el que está unido a Cristo es literalmente, la verdad es literal, pero la metáfora es, somos hueso de sus huesos, carne de su carne, es decir, Efesios 5:30, inseparables. Hebreos 7:25, Cristo es poderoso para salvar para siempre y vive perpetuamente para interceder por ellos. Juan 10:28, Cristo mismo dice, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Pedro ya les escribió en su primera epístola acerca de la salvación como una herencia que es incorruptible, inmaculada, que no se marchita, que está reservada en los cielos. Es decir, alineado con lo que menciona el apóstol Juan cuando escribe para asegurar esta realidad y dice 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pablo habla de nuestra salvación como una obra ya completa en la voluntad eterna de Dios, es decir, en Dios mismo ya la salvación es un hecho concreto. Romanos 8:30, que comienza en la predestinación, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En un futuro, la gloria que nos espera, pero todo nace en la voluntad decisiva de Dios de predestinarnos para esa gloria futura. Por lo tanto, todo el proceso está garantizado en Dios mismo, nosotros absolutamente pasivos en esta obra. Como dice Filipenses 1:6, dice, yo estoy convencido de algo, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, es decir, lo mismo que mencionó en Romanos 8. Depende de Dios.
Entonces, entendiendo a la luz de toda la Biblia, la salvación en Cristo, entonces la interpretación correcta es que estos hombres tuvieron un acercamiento a la fe cristiana sin ser realmente regenerados por Dios, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, y luego se distanciaron del cristianismo histórico, bíblico, para no regresar e inventar su propio evangelio. El ejemplo más conocido para ilustrar es justamente Judas Iscariote. Fue conocido en un momento de su vida como uno de los 12. Era uno más de los 12, pero luego es conocido como el hijo de perdición. ¿Se dan cuenta el cambio dramático? Observen, versículo 22. Dice: les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ellos no cambiaron su naturaleza, a diferencia de los verdaderos creyentes, que dice en el versículo 4 del capítulo 1 que somos participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Los creyentes sí han escapado, los creyentes sí tienen una nueva naturaleza de parte de Dios. Pero estos hombres, en lugar de ser ovejas, son cerdos y perros, como dice Warren Wiersbe. Hermanos, este es el Evangelio. Hemos recibido la naturaleza divina por medio del Evangelio. Al creer en Jesús, Él es nuestra justicia y nuestro Salvador. El que resucitó de los muertos, intercede por nosotros, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador y nuestro Dios, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey. Hemos escapado del mundo porque hemos obtenido algo mejor en Cristo. Este es el Evangelio. Fuimos llamados a ser de Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este es el Evangelio. Ven a Cristo si no lo has hecho. Y si lo has hecho, bueno, el camino no es el camino de Balaam, es el camino recto, ajustado a la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y oramos, Señor, para crecer en discernimiento, pero sobre todo a crecer en amor hacia ti, amarte y obedecerte por ese camino recto, por cómo tú nos has amado. Ayúdanos a responder, Señor, a tanto amor con un servicio fiel a ti, Señor. Gracias por habernos amado, que se pueda decir de nosotros, se aman y aman a Dios porque, Señor, le conocen, porque te hemos conocido, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Te amamos, Señor, y gracias por el Evangelio. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios. Mis triunfos yo despreciaré y mi orgullo rechazaré. Mira sus manos, su frente y sus pies. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor
pagarte, Señor, la vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso amor. Mas hoy te entrego todo lo que soy. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre.